pedimos al Señor que Él nos hable en esta tarde ya, bueno, mañana todavía, en esta mañana, que el Señor se revele sobre cada una de nuestras vidas y pues toque el corazón de cada uno de nosotros y nos guíe a través de su palabra en todo lo que Él tiene para nosotros. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, hoy venimos delante de ti, Señor, y te pedimos que tú puedas hablarnos, que tú puedas revelarte, Señor, sobre nuestras vidas y hacernos conocer cada día más de las cosas que tú tienes preparadas para nosotros. Guíanos, Señor, en tu verdad, guíanos en tu palabra, guíanos en todas esas cosas a las cuales tú nos has llamado para gloria de tu nombre, y abre nuestro corazón y nuestro entendimiento para poder conocer cada día más de ti. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien, mis hermanos, yo tengo para ti en esta mañana un tema que le hemos titulado Liberándonos de la hipocresía espiritual. ¿Ok? Este es un tema para otras iglesias, ¿verdad? No lo tomes personal. No, yo creo que es un tema para toda persona que está en el camino del Señor, porque siempre va a estar ahí la tentación de hacernos llegar a pensar o llegar a creer que somos alguien en particular superior o distinto a los que están alrededor nuestro, ¿no? Y tenemos que quitar esa hipocresía y esa falsedad y esa careta que muchas veces no nos permite realmente agradar a Dios y que muchas veces se va incrustando en el pensamiento del creyente. Y bueno, el mayor ejemplo de esto lo tenemos en las Escrituras, con la vida de los fariseos y de los escribas, gente que en verdad se había metido tanto a la palabra que se sentían superiores a todos los demás del pueblo, que eran indoctos en ella o que conocían superficialmente esta palabra, y ellos se llenaron de un orgullo y de tantas cosas que vinieron a grabarse a la vida y al corazón de ellos, que los hicieron llegar a ese punto de hipocresía espiritual. Y bueno, Jesús vino a confrontarlos y hacerles ver la situación en la que ellos estaban viviendo, su realidad. Y bueno, no estamos excluidos ni estamos exentos de que nos pueda llegar a pasar lo mismo. Y me gustaría que viéramos un pasaje en las Escrituras, que es está en el libro de Amós, el profeta Amós, y está ahí en el capítulo número 6 y en el verso número 1. Y dice la Escritura: ay de los reposados en Sión y de los confiados en el monte de Samaria, los notables y principales entre las naciones, a los cuales acude la casa de Israel. Ay de ellos. Qué interesante, porque Dios estuvo hablando, déjame decirte, para darte un contexto de este pasaje. Dios estuvo hablando constantemente a través de los profetas, a través de Isaías, a través de Jeremías, a través de Ezequiel, al pueblo de Israel, al reino del norte, al reino del sur. El reino del norte, bueno, era Samaria, porque aquí dice: hay de los reposados en Sión. Los reposados en Sión eran los que estaban en el reino del sur. El monte de Sión era donde estaba Jerusalén. Entonces está hablando a los del sur. Pero luego dice: y de los confiados en el monte de Samaria. El monte de Samaria estaba, bueno, Israel, recuerda que el reino de Israel se dividió en dos después de Salomón, y los del norte pues estaban en Samaria, ¿verdad? El monte que había comprado un hombre llamado Semer, y bueno, le pusieron por eso Samaria a toda esa región. Y Samaria era la capital del reino del norte de Israel. Entonces está hablando el Señor al sur, al reino del sur, a Judea o a Israel del sur, ahí con capital en Jerusalén, y está hablando a Israel del norte con capital en Samaria. Y les estaba advirtiendo una y otra vez, a través de los diferentes profetas, del juicio que iba a venir sobre de ellos si ellos no hacían cambios, si no eran transformadas sus vidas, si seguían haciendo lo mismo una y otra vez sin pensar que no iban a tener consecuencias de lo que estaban haciendo.
La hipocresía, déjame decirte, y la ligereza espiritual son dos factores que llevan a un declive a una persona que no le ha dado importancia a su crecimiento en Cristo. Mi hermano, si tú y yo no somos objetivos en nuestro crecimiento en el Señor y se lo dejamos solamente a lo que nos va a suceder de acuerdo a lo que Dios quiera, y nosotros no ponemos el empeño, la disciplina y el deseo de poder crecer en el Señor, nunca vamos a crecer. Recuerda que el crecimiento viene a través del alimento, y entonces si tú y yo no tomamos la decisión de alimentarnos, pues no va a venir un ángel del cielo a darnos el biberón o a ponernos el bistec o cualquier cosa que nosotros creamos que pueda venir en el tiempo posterior para que podamos crecer en Cristo. Hay veces que Dios es bueno y sus misericordias son tan grandes que permite que nos vaya mal, que permite que nos metamos en problemas bastante serios, como le iba a suceder aquí al pueblo de Israel. Les dice el Señor: ¿para qué se esperan a que les venga algo malo? ¿Para qué se esperan a que vengan situaciones en sus vidas que muchas veces van a dejar cicatrices y van a dejar marcas, si pueden tomar una acción ahorita para poder corregir, para poder alinearse al camino que yo tengo preparado para ustedes? Déjame decirte que en los años 80 vino un avivamiento muy grande en Latinoamérica, vino allá en el Caribe, en Puerto Rico, República Dominicana, vino también en México, vino en Argentina, en Brasil. Muchos lugares experimentaron una revolución espiritual. ¿Hay alguien aquí que haya conocido al Señor allá por 1980, por esas fechas, ¿verdad? Algunos de los que están aquí, ¿verdad? ¿Cuántos conocieron al Señor después de 1980? Oh, la gran mayoría. ¿Por qué? Porque, bueno, somos el fruto de ese avivamiento que hubo en 1980, pero en muchos lugares pues se levantó un gran avivamiento, se levantaron grandes evangelistas. Aquí en Latinoamérica, ahí estaba Gigi Ávila y Carlos Anacondia y tantas personas que fueron a predicar el evangelio de Cristo a las diferentes naciones. Había grandes campañas, la gente convirtiéndose, Dios estaba manifestando milagros, crecieron grandes ministerios aquí en México, Comunidad Cristiana, Amistad Cristiana, Castillo del Rey, grandes ministerios se levantaron a través de la nación, que hoy son organizaciones muy grandes de gente que vino al conocimiento de Cristo. Y era muy interesante porque a mí me tocó ir en ese tiempo a la iglesia. Yo veía cómo sucedía, que había liberaciones ahí en medio de la reunión, estaban en la alabanza y de repente una persona empezaba ahí con una situación de liberación y Dios traía liberación sobre esa persona, y luego había milagros y Dios estaba obrando en sanidades y Dios estaba obrando poderosamente en la vida de la gente. Entonces empezó a oírse eso en los alrededores y mucha gente vino al conocimiento de Cristo, de tal manera que la gente, que el cristianismo creció exponencialmente aquí en nuestro país y en muchos otros países. El detalle, déjame decirte, que empezó cuando, al pasar el tiempo y después de que se hicieron esos cambios, la gente comenzó, los cristianos que habían sido tocados, que habían sido transformados, empezaron a extrañar la vida pasada, muchos de ellos, algunos de ellos, y estos empezaron a volver a las antiguas prácticas y se empezó a escuchar mucho ahora en los años 90 el ¿qué tiene de malo?, ¿verdad? Y entonces el ¿qué tiene de malo? Y el ¿qué tiene de malo esto? Y el ¿qué tiene de malo aquello? Llevó a la gente a acercarse a las cosas que eran de la carne, porque ya en ese tiempo de avivamiento había habido una restricción en cuanto al estilo de vida que llevaba mucha gente. Muchos dejaban el alcohol, las drogas o cualquier situación en la cual hubieran estado envueltos de un día para otro. Pero luego en los 90 dijeron, esto es un proceso,
es poco a poquito, y el poco a poquito nunca se dio, cada vez más fue creciendo, e inclusive aquellos que ya lo habían dejado dijeron, pues es verdad, ¿qué tiene de malo? Si Jesús tomó, si esto y lo otro, y empezaron a dar algunos argumentos que Jesús había hecho el agua en vino y convertido el agua en vino, y empezaron a salirse de la vida espiritual. Recuerda que la vida cristiana se divide en dos, la vida cristiana espiritual y la vida cristiana carnal. Y la vida cristiana carnal se puede dar también. Es cuando un cristiano, alguien que ha conocido a Cristo, está viviendo en los deseos de su carne y conoce a Cristo y le ama y lo adora, pero es carnal. Se queda en un nivel de madurez bastante limitado, y un cristiano espiritual es el que ha dejado las cosas del mundo para acercarse cada día más al Señor. Y bueno, esto no es nada nuevo, porque esto es una experiencia que pasó inclusive el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel vivía en ciclos a través de los cuales eran, primero estaban, lo podemos ver en el libro de los Jueces, cada uno de esos ciclos que ellos vivieron, o cada una de esas cosas que ellos experimentaron, en donde se habían alejado de Dios y clamaban al Señor, y luego el Señor venía, levantaba un libertador, levantaba un juez en ese entonces y los libraba de sus enemigos, se acercaban entonces al Señor, pero luego venía la abundancia, y al venir la abundancia ellos empezaban a alejar del Señor, de tal manera que se alejaban y les venían las consecuencias a causa del estilo de vida que estaban llevando, y luego volvían a clamar al Señor, y el Señor les ponía otro libertador, otro juez, y otra vez se repetía el ciclo. Bueno, esto que estaba sucediendo, que estaba hablando el profeta Amós, era parte de ese ciclo que Israel estaba viviendo lejos del camino del Señor. Ellos creían que estaban caminando con Dios, pero estaban totalmente alejados de Él. Gracias a Dios, siempre hubo un remanente que estuvo dispuesto a hacer la voluntad de Dios a pesar de vivir en un mundo en decadencia. Elías creyó que él era el único. Señor, nada más yo he quedado de todos. Y dijo el Señor, no, Elías, yo me he guardado un remanente que me sirve aún. Elías no lo veía, pero el Señor sí los estaba viendo, porque el Señor veía el corazón de todas esas personas. Y gloria a Dios, porque hay gente que a pesar de los ciclos puede vivir ligada al conocimiento de Dios. Hay gente que a pesar de lo que se esté viviendo en el mundo, ellos están dispuestos a pagar el precio de acercarse al Señor, de rendirse delante de Él, de buscarle día tras día, porque es en la búsqueda de Dios donde tú y yo vamos a tener un crecimiento real y donde nos vamos a alejar de toda la hipocresía. Mi hermano, cuando tú y yo estamos en el camino del Señor y nos desviamos o nos podemos desviar de ese ciclo de vida y nos acercamos a un ciclo de muerte, podemos estar en ese ciclo de muerte y pensar que todo está bien, pensar que somos buenos cristianos, buenas personas, que somos cristianos espirituales, pero muy probablemente podemos estar viviendo en una hipocresía espiritual. ¿Por qué? Porque no se está haciendo lo que a Dios le agrada, y cuando hacemos lo que a Dios le agrada, va a haber un fruto abundante en tu vida y en la vida de los que están alrededor tuyo. El Señor da una advertencia muy severa a Israel, porque al Señor una de las cosas que más le desagradan es la hipocresía. Que tratemos de dar una imagen por fuera, pero por dentro estemos podridos. Por dentro estén supurando las heridas, por dentro haya resentimientos, por dentro haya amarguras, por dentro haya carnalidad. Y eso es lo que el Señor quiere quitar en nuestras vidas, porque todo eso acarrea consecuencias. Una herida que no ha sanado y que no se atiende va a provocar un cáncer, va a provocar un daño muy grande a la vida de una persona. Por eso es necesario atender cada una de las cosas que puede haber en el interior. Entonces, la pregunta es: ¿cómo poder salir de esa situación? ¿Cómo poder salir
de ese estilo de vida o de ese ciclo vicioso en el cual podemos encontrarnos, en el cual se encontró el pueblo de Israel, que por fuera agradaban a Dios según ellos, pero por dentro lo desagradaban totalmente. Vamos a estudiar y analizar un poquito más este pasaje, porque creo que podemos encontrar grandes riquezas sobre este tema en él. Vamos a ver qué es lo que habla el Señor, y lo primero que da es una advertencia. La advertencia es ay de, ¿ok? En muchas ocasiones en las Escrituras vamos a encontrar esta palabra. Dice aquí, ay de los reposados en Sión. ¿De quiénes? De los reposados. No pasa nada, hombre. No hay ningún problema. Dice el libro de Isaías, otro profeta que estuvo hablándole a Israel para que se convirtieran. Les dice, los pecadores se asombraron en Sión. ¿Quiénes? Los pecadores, aquellos que se habían desviado del Señor. Dice, espanto sobrecogió ¿a quiénes? A los hipócritas. Era gente que daba una imagen. Oh, yo soy buena persona, yo no he hecho nada malo, yo soy un hijo de Dios, yo le amo a Él, me está yendo bien mal, ¿verdad? Pero soy hijo de Dios. Oye, ¿y por qué te está yendo mal? No sé, todos la traen contra mí. ¿Qué estará pasando? ¿Seré yo? ¿Serán los demás? ¿O qué estará sucediendo? Y ahí es donde yo tengo que darme cuenta si la realidad de mi vida está fundada en la verdad de Cristo o está fundada en mi verdad. Y luego el profeta hace una pregunta: ¿quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Cuántas personas buenas hay aquí? No levanten su mano. Pero si alguno pensó en levantarla, ¿pudiera el Señor estar aquí, su nube de fuego, delante de nosotros y permanecer de pie? ¿Cómo estaríamos si la gloria del Señor bajara? El Señor le dijo a Moisés, ¿sabes qué, Moisés? Mejor les voy a mandar mi ángel, porque si estoy yo con ustedes, por toda la maldad y todo el pecado que se está moviendo, en la murmuración que hay en el pueblo, aquí en el desierto, van a perecer todos, no va a quedar ninguno. ¿Por qué? Porque cuando la gloria de Dios viene, nos confronta y nos hace ver la realidad de lo que somos. Hay veces que vemos este tipo de predicaciones y decimos, sí, no, es que aquel hermano es bien hipócrita y este otro también y este otro. Yo no, ¿verdad? Por lo regular salpicamos allá a todos el problema, pero yo quisiera que nos analizáramos cada uno de nosotros. ¿Cuáles son las áreas de oportunidad? ¿Cuáles son las cosas en las cuales podemos nosotros estar cayendo? Que si estuviera el Señor aquí presente, nos confrontaría y nos diría el Señor, tú estás mal en esta situación en particular. Dice, ¿quién de nosotros habitará con las llamas eternas? ¿Quién puede habitar delante del Señor? ¿Quién puede subir delante de Él a su monte santo? Dice la palabra, el limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño, este va a poder llegar delante de la presencia del Señor. Y aquí el Señor está advirtiendo, ay de aquellos, ay de ellos. El ay es una exclamación de juicio que se describe, déjame decirte, sobre distintos tipos de personas en las Escrituras. Por ejemplo, se describe sobre los enemigos de Dios. Las Escrituras hablan acerca de enemigos que estaban en contra del Señor, y el Señor les habla a ellos directamente. Ahí en Isaías da un ay sobre los de Siquem, sobre los que son desleales. En Jeremías habla un ay de Moab, les dice a ellos. En el libro de Nahum habla del ay que vendrá sobre Nínive, una nación sanguinaria. ¿Ok? ¿Recuerdas cuando Jonás le predicó a Nínive y se convirtieron y Dios los perdonó? Bueno, pues tiempo después
vinieron otras generaciones que se volvieron a desviar del camino del Señor, y el Señor les dijo: ay de ti, porque si te perdone una vez, va a venir el juicio otra vez si no te arrepientes. ¿Y sabes qué? Vino el juicio sobre de ellos, vino el ay sobre la vida de ellos. Bueno, no solamente los enemigos de Dios, aquellos que están en contra del Señor, sino también la Biblia habla de ay, del ay que va a venir también sobre Israel, o habla de algunos ay que iban a venir sobre el pueblo de Dios por desobedecer. Y ahí en Isaías también dice: ay de los que se apartan para tomar consejo y no de mí, dice el Señor. O sea, de aquellos que estaban en el camino, pero que se iban a apartar para pedirle consejo al rey de Egipto. Dice sobre su pueblo Israel. ¿Cuántas veces nosotros, en vez de ir delante de la presencia del Señor, vamos a pedir consejos a todos lados, y al último al que le podemos llegar a pedir es al Señor? Dice: ay de ellos, porque no están buscándome a mí, su fuente de vida. También habla del ay sobre los líderes de Israel que iban a venir. Jeremías dice: ay de los pastores que destruyen y dispersan mi rebaño. Y hay muchos líderes espirituales a través de los tiempos que han visto por sus propios intereses y han destruido al rebaño de Dios. Las ovejas no son del pastor que el Señor pone, las ovejas son de Cristo. Todos somos ovejas de su prado. Y qué bueno es que podamos entender eso, y que Dios, conforme Él quiere, va poniendo a cada quien en el lugar que Él quiere, y todo es para la gloria y para la honra de su nombre. Pero dice: ay de aquellos que tuercen el camino del Señor y que están en algún puesto de liderazgo. También habla la Biblia de ayes de uno mismo. Por ejemplo, el apóstol Pablo, ¿qué fue lo que dijo? Bueno, eso es un poquito. Bueno, el libro de Lamentaciones dice: ay de nosotros, porque pecamos. Ay de nosotros. El libro de Lamentaciones, mi hermano, está después del libro de Jeremías, ¿ok? De hecho, lo escribió Jeremías. ¿Y sabes cuándo lo escribió? Lo escribió después del libro de Jeremías. Y el libro de Jeremías habla al pueblo de Israel de todas las calamidades que le iban a venir si ellos seguían en su misma posición, si no cambiaban su vida. Y el libro de Lamentaciones habla de las lamentaciones por no haber querido obedecer en el libro de Jeremías. Entonces, después de Jeremías vienen las lamentaciones, que no vengan también sobre nosotros cuando el Señor nos habla a través de Jeremías. Siempre hay una advertencia de parte de Dios. Cuando nosotros, en nuestro hogar, nuestros hijos están chiquitos y todavía pues los estamos guiando en el camino del Señor y advirtiéndoles de cosas, y les decimos: no hagas esto, porque si no vas a tener consecuencias. Pues ya ellos saben las consecuencias que van a venir si se meten en problemas, si hacen lo contrario a lo que nosotros les estamos diciendo. Y ¿sabes qué? Por lo regular les gusta meterse en problemas, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que viene algún tipo de disciplina, algún tipo de castigo por lo que están haciendo, que no les gusta y que no nos gusta tampoco a nosotros, pero que es necesario para que ellos vayan aprendiendo que hay límites que ellos deben de tener y que tienen que caminar en obediencia para que les vaya bien. Es una formación para que les vaya bien, y Dios nos forma también a cada uno de nosotros. Y bueno, también hay por no cumplir el propósito de Dios. Y ahora sí viene lo que dijo el apóstol Pablo: ay de mí, ¿sino qué? Si no predicare el evangelio, porque la comisión me ha sido entregada. Ay de mí. Mi hermano, ¿a cuántos nos ha dicho el Señor que hablemos su palabra? A toda criatura, que les enseñemos. Se nos dejó una misión muy grande. Es necesario que tú y yo prediquemos el evangelio. Pero también hay un ay por vivir una religión ciega. Recordamos a los fariseos ahí en el libro de Lucas, capítulo 11, verso número 52. Está hablando Jesús y Él le dice esta palabra a los religiosos: ay de vosotros, intérpretes de la ley. Ahí reunió a los fariseos, a los escribas, a todos las demás saduceos y todas las demás organizaciones que había en ese entonces como intérpretes de la ley. Ay de ustedes, porque han quitado la llave de la ciencia,
ustedes mismos no entraron en el camino de Dios y a los que entraban se lo impidieron. Ahí estaba el Señor hablando de la salvación, ahí estaba el Señor hablando de la vida eterna, ahí estaba el Señor poniendo la certeza en el corazón y en la vida de aquellos que lo necesitaban, y ellos no querían entrar y aparte estaban apartando. No, Él echa a los demonios fuera a los demonios por el mismo diablo, por Belcebú, y ahí estaban criticando todo lo que el Señor Jesucristo hacía. ¿Y con qué objeto? Pues un objeto de envidia, de celo que tenían en contra de nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor les dice ay de ustedes, van a venir consecuencias serias, van a venir problemas muy graves sobre sus vidas. Muchos no toman en cuenta el ay cuando Dios lo está hablando, pero lo van a tomar en cuenta cuando esto suceda. ¿Ok? Estaba viendo las noticias y me llamó la atención una historia, ¿verdad? Porque es noticias en un periódico secular. Y me llamó mucho la atención una historia de un doctor llamado Rajib Parthi. Esto lo vi el día de ayer. Un hombre que practicaba el hinduismo y él es indio, bueno, es indio, por eso practicaba el hinduismo y vivía en Estados Unidos. Este hombre, enfrentó una situación de cáncer en su vida y le hicieron una operación a él de corazón, y este hombre murió. Este hombre de alguna manera había escuchado anteriormente acerca de experiencias cercanas a la muerte en sus pacientes, pero siempre se burló de ello. ¿Okay? No lo tomaba en cuenta, no lo interiorizaba, decía, estos están locos, ¿cómo va a suceder eso? Y él practicaba su religión hinduista, y un día cuando lo operan, su corazón se detiene y de repente él se ve en un lugar totalmente diferente. Deja de latir el corazón en esa cirugía de cáncer de próstata que le habían hecho, y dice que cuando murió empezó a oír gritos de dolor y de angustia. Y dice, me sentí atraído a ellos como si fuera en una calle que está moviéndose hacia ese lugar. Y estuve al borde de un cañón en llamas. Y dice, el humo de ese cañón empezó a meterse en mi nariz y empecé a oler a carne quemada, carne podrida. Y se dio cuenta de que estaba al borde del infierno. Y sintió que una voz lo reprendió por el estilo de vida que él estaba llevando, materialista. Y él empezó a rogarle a Dios por misericordia. Qué interesante que un hombre que desconocía a Dios empezó a rogarle a Dios. No le rogó a los 1000 dioses que tiene el hinduismo, o el 1,000,000 de dioses, no sé cuántos tienen, no me he metido a analizar cada uno de ellos, pero le pidió a Dios misericordia en ese lugar donde se encontraba. Entonces dice, las cosas cambiaron y de repente me vi en un lugar pacífico, y dice, y 2 ángeles que están descritos en la Biblia me llevaron a través de un túnel a la presencia de Dios, de ese Dios de luz que es amor. De pronto lo vi de frente, dice, y Rajib, que era hindú, le pregunta, ¿quién eres, Señor? ¿Recuerdas al apóstol Pablo que le dijo, ¿quién eres, Señor? Y una respuesta vino delante de él. De esa luz vino un hombre con una túnica y un cinturón de oro y barba, y le dijo, soy Jesús, tu Salvador. Y Rajib se levantó en ese momento, compartió con sus colegas doctores de ese encuentro extraordinario, solo para ver que, su historia fue recibida al igual que él recibió la de los demás pacientes, con escepticismo, la misma actitud que él había mostrado a otros. Este hombre hizo un libro de esa experiencia y cómo su vida cambió por completo ante esa situación. Él vio el terror y el horror de lo que le esperaba por toda la eternidad. Él experimentó el ay muy de cerca, y solo por la misericordia de Dios, mi hermano, no quedó en ese lugar. Déjame decirte una mala noticia. No
todos los que mueren y están a punto de entrar al infierno pueden recibir la misericordia de Dios. El porcentaje es mínimo. Por lo regular, todos van a pagar el precio de aquello que rechazaron durante toda su vida por toda la eternidad. Y qué triste es que muchos de aquellos que despreciaron el ay, que despreciaron las advertencias, que despreciaron el hacer correcciones en su vida, en el momento de su muerte, vayan a tener que experimentar ese dolor tan grande por toda la vida eterna. Muy bien, no todos tienen esa oportunidad que tuvo este hombre, así que tenemos que hacer las correcciones necesarias antes de enfrentar esa situación, y que lo primero que veamos sea la gloria de Dios cuando estemos delante de Él el día que muramos. La segunda cosa que yo veo aquí en este pasaje es que no debemos de caer en la arrogancia espiritual. En el libro de Amós, en el capítulo 6, verso número 1, bueno, dice, hay de los reposados en Sión, pero luego dice, y de los confiados en el monte de Samaria. Ahí subraya, confiados en el monte de Samaria, ¿ok? De los confiados en el monte de Samaria. Esos son otro tipo de personas que pueden encontrarse aquí en este tipo de situación, y en lo cual nosotros tenemos que poner bastante atención. Dice aquí, los reposados vamos allá, los reposados de Sión. ¿Qué significa reposado? ¿Ok? Reposado significa, es una palabra hebrea que significa arrogancia, es sa'anán, que significa arrogancia o a gusto, estar a gusto, ¿ok? O estar en una zona de comodidad, como dicen ahí, por ahí. ¿Por qué la similitud de estas dos palabras? ¿Por qué la similitud entre arrogancia y estar a gusto? Bueno, porque el arrogante piensa que nunca le vendrá nada malo y está desprevenido cuando los problemas pueden llegar a la vida de esa persona. Una persona que está en arrogancia dice, no me va a pasar nada, yo estoy seguro, yo tengo todos estos recursos que me ayudan a estar con una estabilidad y no hay nada que pueda venir en contra mía. Yo me cuido, hago ejercicio, como bien, todo está bien y yo no voy a tener ningún problema. Es un problema de arrogancia, ¿ok? Yo tengo que estar siempre preparado, porque hay un infierno que quiere venir a destruirme, ¿ok? Yo tengo que estar preparado en ello, porque cuando no estamos preparados nos vamos a enfrentar a situaciones en las cuales va a venir el enemigo y nos va a encontrar descansando, en reposo, y va a tomar una oportunidad en contra nuestra. Fíjate lo que ocurrió ahí en el libro de Jueces, cuando 5 espías de Israel fueron a ver una ciudad llamada Lais. Y vamos a ver ahí en el libro de Jueces, capítulo 18, en el verso 7, dice la palabra, entonces aquellos 5 hombres salieron y vinieron a Lais, y vieron que el pueblo que habitaba en ella, ¿cómo estaba? Estaba seguro, estaba ocioso y estaba confiado, conforme a la costumbre de los de Sidón, sin que nadie en aquella región les perturbase en contra alguna, ni había quien poseyese el reino. Y estaban lejos de los sidonios y no tenían negocios con nadie. No tenían respaldo de alguna nación a los alrededores, no tenían amistad con los demás pueblos, estaban en un problema bastante serio y estos 5 hombres lo observaron. Vamos allá al verso número 9. Y dijeron ellos, levantaos, subamos contra ellos, porque hemos explorado la región y hemos visto que es muy buena. Y ustedes, dice, no harán nada. Oye, estamos viendo que esta nación está reposando, que está confiada. ¿No vamos a hacer nada? Dice, no, al contrario, no sean perezosos en poneros en marcha para ir a tomar posesión de la tierra.
¿Y qué es lo que sucede? Pues que cuando se levanta el pueblo y ve a otro pueblo en esta situación, pues seguramente va a obtener la victoria sobre ellos. ¿Por qué? Porque no están preparados. Mi hermano, esa misma estrategia la utiliza también el diablo. Cuando tú y yo estamos reposados y confiados, entonces vamos a caer en una situación de arrogancia espiritual en nuestra vida. Esa arrogancia espiritual indica, no, Dios está conmigo, Él es mi ayudador, Él me va a ayudar en cualquier problema. No tengo que estar buscando en la Biblia, yo confío en Dios. No tengo que estar orando, ¿para qué? Pues si yo y Dios somos amigos, o Dios y yo somos amigos, no tenemos pues que estar constantemente, o yo tener que estarlo molestando a cada rato. No, no es necesario, mejor me ocupo de mis cosas. Y hay veces que nos mantenemos ocupándonos de todas nuestras cosas y dejamos de buscar a Dios, dejamos de prepararnos espiritualmente, dejamos de orar, dejamos de ir hacia la palabra de Dios para buscar qué es lo que Él tiene para nosotros cada día, y entonces nos encontramos vulnerables a cualquier ataque que el enemigo pueda traer. Y ahí estoy ya en el momento del problema, buscando ayuda por todos lados y poniéndome a orar y poniéndome a clamar a Dios porque no lo hice cuando tenía que hacerlo. Me acuerdo unas sabias palabras del apóstol Roger, cuando él decía, es mejor orar para que no pasen las cosas que orar ya cuando están pasando. ¿Okay? Entonces, tenemos que estar orando para que el Señor nos vaya fortaleciendo, para que nos vaya preparando para cualquier adversidad que vamos a enfrentar. Sin duda las vamos a enfrentar. Dios nos lleva a enfrentar batallas y tenemos que estar listos. Yo recuerdo aquí en la ciudad era muy arrogante en el tema de la seguridad. No sé si algunos recuerdan, pues Monterrey era una ciudad muy tranquila y se había escuchado de ciertos eventos que habían sucedido. El comandante, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo, de algunos que habían hecho lo malo y inclusive los habían, Martínez Domínguez los había mandado matar ahí a la cárcel, a algunos que conozcan de esa historia, ¿verdad? De que se habían atrevido a asesinar a alguien en el territorio regiomontano, ¿no? En la ciudad de Monterrey. Y había ciertas historias que rondaban en la cabeza de los regiomontanos o de la gente de aquí de la ciudad, y en la cual te sentías seguro, decías, aquí no pasa nada, aquí todo está bajo control, aquí todo está bien, ni que nadie se atreva a entrar aquí y hacer de las suyas porque lo van a agarrar fácil y lo van a justiciar. Y de repente ahí por el año 2005, allí en una de las plazas más conocidas, en Plaza Fiesta San Agustín, recuerdo, había un lugar que se llamaba Dave & Buster's, que era un lugar de juegos infantiles y de maquinitas y que era restaurante también. Recuerdo que se escuchó la noticia de que habían entrado y habían asesinado a 2 personas adentro con pues la firma de la delincuencia organizada. Y todos dijeron y pensaron, no, los van a agarrar en un momento, estos no van a durar. Y de repente, a los pocos días, ahí a algunos cuadras después, mataron a otro y luego a otro. Y empezó a crecer toda esta clase de situación sobre nuestra ciudad hasta volverse imposible salir a las 8 de la noche porque era bastante, te podías encontrar con una balacera en la calle. Fíjate hasta dónde creció la situación por no estar preparados, por no estar listos. Una de las naciones más poderosas que hay en el mundo, bueno, sabemos que es los Estados Unidos, ¿no? Yo creo que es la potencia mundial, reconocida en este momento por su capacidad económica y su capacidad balística, ¿no? de guerra, de aparatos de guerra. Y estos tienen varias organizaciones que siempre están velando
Siempre están buscando por la seguridad. ¿Para qué? Para que la gente pueda estar tranquila. Ahí está el FBI, ahí está la DEA, siempre viendo los riesgos que puede haber, y están mandando gente a las diversas naciones a espiar y a los diferentes países para saber qué es lo que están tramando, para adelantarse a las pruebas o a los problemas que puedan enfrentar después. Me gusta mucho cómo el apóstol Pedro lo menciona en el capítulo en su primera carta, en el capítulo número 5, en el verso número 8, donde dice: sean sobrios. ¿Y qué dice? Y velad. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Mi hermano, si tú y yo no estamos alertas, si tú y yo no estamos precavidos, si tú y yo no estamos atentos a todo lo que está sucediendo y nos estamos alimentando del Señor y estamos buscándole a Él, podemos caer presa del enemigo. Tenemos que estar siempre buscando el rostro de Dios y ser sabios. Dice la palabra: si el hombre de la casa supiera que va a venir el ladrón, este hombre velaría y estuviera atento para cuando viniera este ladrón. Bueno, tenemos que saber como hijos de Dios que tenemos siempre que estar atentos, no temerosos. Dios no nos llama a vivir en temor, al contrario, a estar buscando el rostro de Dios, listos y preparados, sabiendo que vamos a enfrentar luchas y batallas y dificultades, pero no podemos dejarnos a vivir en esa debilidad o en esa arrogancia o en ese descanso, a vivir a gusto, que al cabo no pasa nada, Dios cuida de mí, no tengo ni que acercarme a Él. No, tenemos que buscar el rostro del Señor. Y bueno, lo siguiente que nos llama también este pasaje y nos muestra es que no debemos de confiarnos, no debemos de estar confiados. En el libro de Amós capítulo 6 dice: hay de los reposados en Sión y de los confiados en el monte de Samaria. Estar confiado es creerse seguro con una falsa seguridad. Déjame decirte que estar en el monte de Samaria le daba una ventaja al pueblo de Israel sobre todos sus adversarios. Ahora que el ejército de Siria peleó contra Israel, una de las cosas que hizo Israel fue tomar esa parte de Siria que eran los montes de Golán. A mí me tocó estar ahí en ese lugar, y hay un campamento de Israel en lo alto de la montaña, y ahí están listos y preparados para cuando vayan subiendo los ejércitos sirios o de cualquier nación que esté en los alrededores para poder pelear. Pero ese era un lugar estratégico. Estar en un monte es un lugar estratégico, porque para el que va subiendo no es tan fácil. Para el que está arriba es más fácil contraatacar. Y aquí podemos ver que los de Israel estaban confiados en esta situación por estar en el monte de Samaria. Este monte, déjame decirte, que les ayudó a resistir al rey de Asiria cuando vino contra ellos, cuando vinieron las consecuencias de su maldad, de su pecado. Y durante 3 años el rey de Siria estuvo sitiándolos, tratando de subir, tratando de tomar posesión de Israel, tratando de poder vencerlos durante 3 años. Pero ¿sabes qué? Al final pudo vencerlos y pudo llevar a la nación de Israel cautiva. ¿Por qué? Porque ellos no estuvieron realmente peleando bajo la ayuda de Dios y bajo el poder de Dios. ¿Cómo puede ser que haya quien confía en Dios y caiga el juicio sobre su vida? Porque si Dios anhela que confiemos en Él, aquí podemos ver que sucede algo que no fue agradable para ellos. Si yo estoy confiando en el Señor, pues ¿por qué están viniendo todos estos problemas en contra mía? ¿Por qué se me vinieron encima? Bueno, el libro de Amós, ahí 2 capítulos más adelante, lo dice. Ahí en el verso número 14, capítulo 8, verso número 14, dice: los que juran por el pecado de Samaria y dicen: por tu Dios, oh Dan, dice: por el camino de Berseba caerán y nunca más se levantarán. Dios era el Dios de Israel, era el Dios de Dan,
era el Dios de Simeón, era el Dios de cada uno de los hijos de Jacob que estaban, de las tribus que estaban en el norte. Y ellos estaban orando conforme al Señor, pero ellos estaban en pecado. Y cuando se está en pecado, Dios conoce realmente el corazón. A Dios no lo engañamos. Podemos engañar a la gente o tratar de engañarla o tratar de manipularla, pero a Dios nunca lo vamos a engañar, y las consecuencias de ese estilo de vida van a venir de parte de Dios. Dios no me va a ayudar en mis fechorías. Dios no me va a ayudar a salir adelante en aquellas cosas que yo quiero lograr fuera de su voluntad. Yo tengo que alinearme a la voluntad de Dios, tengo que alinearme a su propósito, y cuando esto sucede, entonces Dios actúa a mi favor. Pero si yo no estoy alineado en su voluntad, pues entonces yo me voy a meter en problemas serios. Ellos estaban viviendo en pecado, fuera de la voluntad de Dios, fuera de sus caminos, pero eso sí, confiando en que Dios los iba a ayudar en cada una de sus batallas. Ellos caerán, dijo el Señor, y no se levantarán. En este pasaje y en la vida del cristiano, aquel que está sin Cristo, ¿qué es lo que que tenemos que llegar a entender? Tenemos que salir primeramente, mi hermano, de un letargo espiritual. El letargo es un estado de somnolencia que experimentamos cuando no estamos alertas o no estamos despiertos. Estamos aletargados, somnolientos, no estamos realmente listos para escuchar o para hacer lo que tenemos que hacer. Para estar despiertos, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, el apóstol Juan nos lo dice en su primera carta, en el capítulo número 2, en el verso número 6. Dice la Escritura: el que dice que permanece en él. ¿En quién? En Cristo. ¿Qué tiene que hacer? Debe andar como Él anduvo. Y cuando andamos como anduvo el Señor Jesucristo, pues vamos a salir de ese estado de somnolencia, porque Él siempre estuvo bien despierto, Él siempre estuvo alerta, Él tenía la palabra en su boca que tenía que hablar en el momento indicado. ¿Y cómo se logra esto? Bueno, esto se logra a través de las cosas que hizo el Señor Jesucristo, que era lo que Él hacía, una comunión continua con Dios. ¿Ok? ¿Qué es una comunión con el Señor? Es una relación estrecha que yo voy a tener en base a la oración y a la búsqueda del Señor en cada paso y en cada cosa que yo haga. Yo tengo que enseñar a mi mente a poder preguntarle al Señor en cada decisión que voy a hacer, sea cual sea. Cuando yo confío en el Señor y yo pongo mi vida delante de Él, yo puedo preguntarle a Él, y el Señor pone un sentir en mi vida, pone una dirección, me da una facilidad. Mira, yo no entiendo todavía cómo llega a suceder eso, pero cuando yo le digo al Señor: Señor, a ver, aquí está esto delante de ti, ¿qué decisión tengo que tomar? Ayúdame, Señor, porque veo que las dos decisiones son decisiones buenas, pero yo sé que hay una mejor y que hay una que va conforme a lo que tú quieres hacer. ¿Cuál decisión tengo que tomar? Y yo no sé, pero de repente tomo una decisión y fue una decisión que Dios me bendijo en esa decisión. Y ahí puedo darme cuenta: Señor, ya ni me acordaba que había orado a ti, pero gracias, Señor, porque pudiste darme esta decisión o esta respuesta para que yo la tomara en mi vida, para poder avanzar en ella. Y bueno, comunión continua con Dios. Jesús lo hizo, Él no se movía si no le preguntaba al Padre qué era lo que tenía que hacer. Tenemos que profundizar en su palabra también. Jesucristo conocía la palabra de Dios desde su infancia, se alimentaba de ella. Jesús le enseñó al mismo diablo: no solo de pan vive el hombre, sino de ¿qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces es necesario que yo me alimente con la palabra de Dios. No es solamente el alimento que pueda darme el pastor cada domingo. No, yo tengo que meterme a estudiar la palabra de Dios todos los días. Mira, gloria al Señor que cuando uno se mete, hay veces que no entiende nada.
Y te digo gloria al Señor por ello, porque cuando no entiendes nada, es que ahí Dios te quiere hablar en algo en particular, ¿ok? Y entonces si no entendiste, pues tienes que investigarlo y tienes que preguntar y tienes que ver hacia dónde te está llevando eso que Dios te está mostrando. Y cuando lo encuentras y lo entiendes, lo asimilas de una manera impresionante, más que si otro te lo hubiera dicho, ¿ok? Porque ya Dios te habló directamente en esa situación. Tenemos que profundizar en la palabra de Dios y se requiere un aprendizaje para ello en base a la experiencia. Y bueno, tenemos que también ser un testimonio vivo delante del Señor. Nuestra vida refleja lo que somos. Para salir de un letargo espiritual, yo tengo que ser un testimonio vivo. Yo tengo que cambiar hábitos, tengo que cambiar formas, tengo que cambiar pensamientos, tengo que sanar heridas, tengo que ser totalmente transformado para ahora sí ser un reflejo de lo que Dios quiere que yo sea. Y por último, Dios me llama también a servir a los demás. No se trata solamente de lo que Dios quiere hacer en mí. Él le dijo a Abraham: te bendeciré y serás de bendición. Entonces, somos bendecidos, somos transformados por el poder de Dios, damos un testimonio vivo y luego somos un instrumento también de transformación en la vida de los que están alrededor nuestro. Muy bien, son las cosas que el Señor nos está demandando. Y bueno, segundo, quitar también toda la hipocresía que pueda haber en nosotros. Dice el libro de Ezequiel, capítulo 33, verso 31, terminamos con esto: y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, le está diciendo el Señor a Ezequiel. Dice, pero no las pondrán por obra. Wow, qué interesante. Dice, van a venir a ti como mi pueblo, Ezequiel, mientras tú estés hablando y estés predicando. Y estarán delante de ti como pueblo mío. Hasta van a levantar las manos y van a aplaudir y van a orar al Señor. Dice aquí, y van a escuchar todo lo que tú tengas que decir, pero nada de lo que tú digas lo van a hacer. Wow. O sea, no lo van a poner por obra. Dice, antes hacen halagos con sus bocas y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Anda en pos de los deseos que ellos anhelan o desean para ellos mismos, las cosas para ellos. Y qué triste esta situación, porque habla de una hipocresía, habla de formas que tenemos que guardar para que los demás las vean, pero no habla de lo que hay en el interior del corazón. ¿Qué es la hipocresía? La hipocresía es desarrollar lo que pudiera ser una actuación. El problema en las actuaciones es que tan pronto yo salgo del personaje, vuelvo a ser lo que soy. Ese es el gran problema cuando yo actúo. Y lo que no soy, lo que yo soy, pues definitivamente no es muy agradable. ¿Cuál es la idea? La diferencia de la hipocresía con la identidad real que nosotros tenemos que tener, o la de una ficticia, es que en la real yo tengo que estar muerto, yo tengo que morir completamente, y Cristo tiene que ser el que viva en mí. Todo lo que yo viva tiene que ser Cristo a través de mí. Yo puedo dar una imagen, yo puedo aprender métodos, maneras, formas. En una ocasión escuché a un muchachito, un niño que predicaba allá en los Estados Unidos a los 6, 7 años, y una predicación bien poderosa. Y luego lo vi ahí ya crecido, porque era un reportaje de ese muchacho, a los 16, 17 años, en alguna campaña evangelística, y veía la campaña y predicaba con denuedo y con el poder de Dios el muchacho, y era tocada la gente y grandes cosas hacía el Señor. Pero luego lo filmaron las cámaras y aparece
con un montón de dinero, dándole vueltas, diciendo todo esto es puro engaño. Imagínate, yo no sé qué espíritu se le habrá metido realmente a ese muchacho al estar haciendo todas esas cosas, pero definitivamente era hipocresía, definitivamente no era real lo que él estaba haciendo. Y desgraciadamente hay muchos que están en esa situación. Aún y cuando tú escuches esta historia que sucedió y digas, ¿cómo pudo haber hecho eso? Mi hermano, cuando nosotros estamos en la misma posición, ¿nos vemos también a nosotros mismos? ¿Podemos identificar esas áreas que hay de hipocresía en nuestras vidas? ¿O simplemente las hacemos a un lado, dándole importancia a lo que sucede en los demás y no dándole importancia a lo que el Señor anhela hacer en nuestro corazón? Son tiempos en los cuales Dios quiere cambiarnos por completo. No importa en qué situación tú estás o el crecimiento que hayas tenido en Cristo a la fecha, el Señor quiere hacer algo, pero tenemos que identificar en nuestro interior qué es lo que tiene que cambiar. Quitar la careta, quitar lo que creemos que nosotros somos o que queremos dar a lucir a los demás y ver qué es lo que Dios está viendo realmente en nuestra vida. Cuando nosotros volteamos al Señor y le preguntamos, Señor, ¿qué es lo que tú ves en mí? ¿Qué es lo que yo desconozco en mí que está mal? Revélamelo. El Espíritu Santo es tan bueno que Él viene y Él trae convicción de pecado. Y hace el Señor una obra poderosa. Hace que nos humillemos delante de Él. Hace que nos quebrantemos delante de su presencia. Que esa llama de fuego consumidora que está en este lugar y que está hablándonos hoy pueda realmente revelar a nuestra vida y a nuestro corazón qué es lo que Él quiere cambiar en cada uno de nosotros para ser cada día más como Él. Cierra tus ojos, mi hermano. Señor, aquí estamos delante de tu presencia, Padre. Sabemos, Señor, que hay tantas cosas en nuestra vida que están mal, Señor, en las cuales necesitamos de tu ayuda, en las cuales necesitamos esa transformación, Señor. No queremos ser un personaje, no queremos, Señor, vivir en una actuación. Queremos ser como tú, Señor Jesucristo. Tú nos has amado, Señor, con ese amor eterno. Y hoy estamos delante de ti, Señor. No permitas que sigamos en ese estado de inactividad espiritual. Activa en nosotros esa pasión, ese fuego, ese deseo, Señor. Quita de nosotros toda esa holgazanería espiritual, todo ese descuido, Señor, que muchas veces está tan arraigado a nuestra vida, porque pensamos que ya no hay más allá del lugar en donde hemos llegado. Oh Señor, y nos falta tanto para ser como tú. Sabemos que a ti te desagrada, Señor, todo aquello que no proviene de ti. Y hay tantas cosas en nuestra vida, Señor, que pueden acarrear tantas consecuencias tan graves. Y tú quieres ahora, Señor, tocarnos y transformarnos, llenarnos de ti, Señor. Queremos ser un testimonio vivo delante de tu presencia. No queremos ser un estorbo, Señor, para que tu obra se cumpla en este tiempo, sino queremos ser, Señor, un reflejo tuyo donde quiera que vayamos. Yo te invito a que nos pongamos de pie en esta hora, mi hermano. El Señor está trabajando en cada uno de nosotros. Y Dios está hablando a cada una de nuestras vidas. Si Dios está hablando a ti, si
Si Dios se está revelando en esta hora, es una buena oportunidad para que tú vengas delante de Él, al altar, con un corazón limpio, porque Él nos viene a lavar, Él viene a quebrantarnos, Él viene a perdonarnos y viene a renovar todo lo que nosotros somos, para que su gloria se manifieste sobre nuestras vidas. Y hoy quiere levantarte el Señor como un instrumento de su gloria, para poder ser guiado por Él y alcanzar lo que Él tiene preparado. Y Dios está hablando a tu vida en este tiempo, en esta hora. Yo abro aquí el altar para que podamos ser ministrados por el Espíritu Santo y podamos dejar en Él todo aquello que nos ha estado estorbando, para que su gloria se refleje a través de cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Obra en nuestras vidas, Señor Jesús. Tu nombre, tus ojos Señor, revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me mira nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me mira nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar
llena de tu paz. me llena de tu Yo paz. sé que es tu fidelidad, Señor. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá De lo que puedo imaginar. Que no puedo negar. Sé que no puedo negar Que tu mirada que tu mirada Puesta en mí, llena de tu paz. me llena Que de tu mirada paz. puesta en mí. tu mirada Puesta en mí, me llena de Que tu mirada, paz. Señor. Tu mirada puesta en mí, me llena de tu paz. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Señor, sabemos que tu mirada está puesta en nosotros y que tú estás observando, Señor, cada una de las cosas que hay en nuestro corazón. No la careta que podemos dar a conocer. Tú ves nuestro interior, Señor. Y tú, un corazón contrito y humillado, tú no desprecias, Señor. Tú no rechazas a aquel que viene con un corazón sincero delante de ti. Tú haces tu obra eterna en esa vida y en ese corazón. Y transformas todo lo que está a su alrededor, Señor. Cuando nos humillamos delante de ti, cuando tu Espíritu Santo viene y nos toca y nos renueva, Señor. Gracias por tu obra en nosotros. Hoy te bendecimos, Señor Jesús. Amén. Amén. Damos gracias al Señor, mis hermanos, porque sabemos que Él está obrando. Él está trabajando día tras día en aquellos que están dispuestos a que la voluntad del Señor sea hecha. Y Dios nos llama a que de manera proactiva le busquemos, a que tengamos el deseo de acercarnos. Y no solamente el deseo, porque luego nos quedamos solamente con el deseo, sino tomemos acciones. Las acciones que nos van a llevar a estar delante del Señor, que nos van a llevar a buscar su palabra, que nos van a llevar a encontrarnos con todos esos tesoros que Él tiene para nosotros. Y cuando vivimos ese estilo de vida, entonces la hipocresía se va. Es más, ya no nos mostramos perfectos, sino ya nos mostramos vulnerables. Soy vulnerable, soy alguien que ha rescatado el Señor, soy alguien en el cual Dios está haciendo su obra. No importa si tengo un micrófono o hago cualquier otra cosa, necesito de Dios, porque sin Él no somos nada. Y cuando nosotros lo entendemos, entonces el verdadero yo se empieza a mostrar y Cristo se revela también a través de nuestras vidas. Amén. Que seamos un instrumento para la gloria de Dios. Vamos a despedirnos en esta tarde y vamos a salir en victoria en el nombre del Señor Jesucristo. Te alabo en el medio y estando rodeado, porque cuando alabo tú estás a mi lado. Mientras tenga aliento mi alma canta y alaba a Dios, mi corazón, mi alma corazón. Te alabo al sentirlo y aun cuando no. Te alabo y sé que estás en control. Es más que un sonido, es adoración.
está, ¿cómo me voy a callar? Mi alma alaba a Dios, mi corazón. Alabo al que reina, alabo al Señor, alabo a aquel que en la tumba venció, alabo al que es bueno, alabo al que es fiel, te alabo porque no hay otro como Él. Alabo al que reina, alabo al Señor, alabo a aquel que en la tumba venció, alabo al que es bueno, alabo al que es fiel, te alabo porque no hay otro como Él. Alaba a Dios, mi corazón. Alaba a Dios, mi corazón. Alaba a Dios, mi corazón, mi alma. Alaba a Dios, mi corazón. No me detengo, mi Dios vivo está, ¿cómo me voy a callar? No me detengo, mi Dios vivo está, ¿cómo me voy a callar? No me detengo, mi Dios vivo está, ¿cómo me voy a callar? No me detengo, mi Dios vivo está, ¿cómo me voy a callar? Mi alma alaba a Dios, mi corazón, mi alma alaba a Dios, mi corazón. Vamos a ir juntos. Que toda la creación alabe a Dios, alabe a Dios. Que toda la creación alabe a Dios, alabe a Dios, alabe a Dios. alabe a Dios, Que toda que la toda la creación creación alabe a Dios, alabe a Dios, alabe a Dios. alabe a Dios, Que toda la creación alabe a Dios, alabe a Dios. Aleluya. El Señor los bendiga abundantemente. Que tengamos un tiempo glorioso en esta semana. Nos vemos el martes 8 de la noche. Todos los que quieran venir aquí al estudio de finanzas en bases de la palabra del Señor. Sí. Hermanos, Dios les bendiga. No se les olvide los que no sean